buenas tardes. Yo soy Edgar Moreno y usted está con Directo con Edgar Moreno. El día de hoy yo quiero tocar un tema que al menos a mí como dominicano me llama mucho a preocupación, y es el hecho de que una persona miembro de Participación Ciudadana, y he visto a varios dirigentes políticos vender la idea de que para que se hagan efectivas las candidaturas independientes en el 2028, debe haber por obligación una reforma a la Constitución. Me llama mucho la atención esa declaración, esa afirmación, porque yo he analizado muy bien ese tema y a mí no me parece lo más correcto. Mis palabras no son palabras de Dios. Sí, yo no soy dueño de la verdad absoluta, eso no es verdad. Pero yo lo que trato es de analizar el tema basándome no solamente en la Constitución, también en las leyes. Así que yo quisiera analizar esta tarde precisamente esa afirmación que hacen algunos dirigentes políticos y la gente de Participación Ciudadana, diciendo que sí, que la única posibilidad que se hagan efectivas las candidaturas independientes en las próximas elecciones tiene que ser con una reforma a la Constitución, porque en la Constitución, en el artículo 77, se determina que cuando hay una vacante para senador o para diputado, aunque lo remite a la ley, sí hay ya un procedimiento que permite sustituir a la persona, sobre todo cuando fallece el diputado o el senador. Sin embargo, yo quiero hoy analizar qué tan cierta es esa afirmación de que tiene que ser absolutamente con una reforma a la Constitución. Porque si fuera así, todo luce indica de que los partidos lo que buscan es precisamente torpedear, hacer más difícil el camino para que en las próximas elecciones más personas en República Dominicana que no pertenecen a ningún partido político puedan participar directamente a través de una candidatura independiente. Así que lo que vamos a ver a continuación es un análisis de la propia Constitución y de la propia ley para ver qué tan cierta es esa afirmación de que indispensablemente se necesita una reforma a la Constitución para poder hacer posibles las candidaturas independientes en las próximas elecciones. Ciertamente, el artículo 77 de la Constitución señala de que en ausencia de un legislador, bien sea un senador o un diputado, y remite a la ley, ya hay un procedimiento en la ley 3318 para que se determine la manera como va a ser sustituida esa persona. Repito, como lo dije anteriormente, especialmente cuando se trata del fallecimiento de un senador, senadora o un diputado o una diputada. Y el argumento es que como la Constitución no habla de un candidato independiente, por lo tanto esa candidatura independiente no tiene regulación constitucional, algunos dirigentes políticos están afirmando que como no existe una regulación para esa candidatura independiente, que sí la hay ya para las candidaturas que vienen de los partidos, entonces se necesita como una obligación que se haga una reforma a la Constitución para poder regular esa situación, a lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo, porque se supone que las candidaturas independientes pueden perfectamente ser reguladas en la ley y no directamente en la Constitución. La verdad es que el artículo 74.1 de la Constitución lo que dispone claramente es que los derechos fundamentales tienen un carácter enunciativo, es decir, están en la Constitución de manera enunciativa y no tienen un carácter limitativo, lo que significa es que aunque un derecho fundamental no aparezca expresamente escrito en la Constitución, no significa que no exista. Por eso hay dos tipos de derechos fundamentales, los que están de manera expresa en la Constitución y los que no están de manera expresa en la Constitución. Por ejemplo, en el caso del derecho a una candidatura independiente, lo que se busca es la pluralidad política, la participación política de la ciudadanía. Y ese derecho es derivado o una manifestación del derecho de ciudadanía que tiene cada persona de elegir y ser elegible.
El propio artículo 74, pues ya no es 74.1, sino es 74.2, dice, porque lo dispuso el constituyente derivado, determinó que solo por ley y en los casos permitidos por la misma Constitución se pueden regular legalmente los derechos fundamentales, siempre que no toquen ni el contenido esencial ni la razonabilidad del derecho. Lo que está diciendo el constituyente derivado ahí es que, aunque un derecho es reconocido, aunque no esté expresamente en la Constitución, de manera legal se puede regular, porque lo dice claramente, solo por ley y en los casos permitidos por la Constitución, legalmente se puede regular los derechos fundamentales. Y el derecho a ser elegible, que en este caso el derecho a la candidatura independiente derivado de ese derecho a ser elegible, a ser votado, como es un derecho fundamental, perfectamente puede ser regulado en la ley. Por lo tanto, yo no le veo la necesidad imperiosa, la obligación que aducen algunos de que tiene que ser a través de una reforma a la Constitución. Si se reforma la ley 2023 y se incluye en la ley 2023 o en la 3318 de que los candidatos independientes, en caso de que falleciere tanto un senador o un diputado, entonces que se determine legalmente cuál va a ser el procedimiento a seguir para su sustitución. Es decir, no necesariamente tendría que ser a través de una modificación o de una reforma a la Constitución, sino que de manera legal, en una reforma a la ley 3318, repito, se puede incluir entonces cuál es el procedimiento legal para que a esas candidaturas independientes que se supone que van a participar en el 2028, se determine el proceso a seguir para su sustitución cuando haya fallecido él o la senadora o él o el diputado. El artículo 22 de la Constitución, específicamente el numeral primero, cuando habla como un derecho de ciudadanía, el derecho de ser elegible, además de elegir, engloba a ese derecho que tienen los ciudadanos a la participación política. Es decir, las candidaturas independientes son derivadas, son una manifestación de ese derecho a ser votado, ese derecho pasivo, ese derecho de uno candidatearse en una boleta. Y por lo tanto, esa situación simplemente se puede regular en la ley. No tiene necesariamente que estar en la Constitución regulado ese procedimiento para sustituir a que haya sido electo como senador o senadora. Por lo que yo insisto de que yo no le veo la necesidad imperiosa de que se reforme la Constitución simplemente para regular el modo en cómo un candidato independiente, sea que haya sido electo como diputado o senador, sea sustituido cuando haya fallecido. Así que definitivamente yo no lo veo de esa manera. De hecho, vamos a pasar ahora a ver qué dice la ley 137.11 de los procedimientos constitucionales, precisamente sobre el tema de cuando una ley favorece más en un derecho que la propia Constitución. La ley 137-11, que es la de los procedimientos constitucionales y del Tribunal Constitucional, en su artículo 7, precisamente, en los principios rectores, en el numeral 5, habla del principio de favorabilidad. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dispone la ley allí? La ley dispone que si una norma infraconstitucional, es decir, una ley o un reglamento, un decreto, cualquier otra ley que esté por debajo de la Constitución, favorece más un derecho, lo que dispuso el legislador nacional en esa ley es que ese derecho va a ser utilizado de manera complementaria con lo que dispone la Constitución. Es decir, si se hace la regulación legal del modo en cómo se va a sustituir el candidato que haya sido electo como independiente, sea senador o senadora, o diputado o diputada, lo que quiere decir es que si se hace en la ley esa regulación, y esa regulación favorece aún más que lo que no está expresamente en la Constitución, pues lo que se va a utilizar esa regulación, esa reforma de la ley, de manera complementaria con lo que ya dice la Constitución. Es decir,
Si en la Constitución se habla, en el artículo 77, de cómo se sustituyen cuando fallecen un senador o un diputado, bueno, pues en este caso, si se hace la modificación o la regulación en la ley, ella va a actuar de manera complementaria a los fines de que no haya necesidad de tener que hacer una reforma a la Constitución. Porque aquí todos sabemos que para reformar la Constitución es tremendamente difícil. Entonces eso se interpretaría como una manera de los partidos de seguir torpedeando las candidaturas independientes. Es decir, está claro que los partidos y las élites que dirigen los partidos políticos no tienen ni la menor intención de darle participación a la ciudadanía a través de candidaturas fuera de los partidos políticos, o sea, fuera de la sombría de un partido. Entonces, pretender de que tiene que ser a través de una reforma constitucional, yo no estoy de acuerdo, no lo veo así. Yo acabo de citar el artículo 77, lo cité muy claramente, cité los artículos 74.1 y 74.2 de los derechos que son enunciativos, no limitativos, y hablé que legalmente se pueden regular en el artículo 74.2. Hablé claramente del artículo 22.1 de los derechos de ciudadanía, ahí está el derecho a ser elegible. Y por último estoy citando el artículo 103, el artículo 7 de la ley 137.11, que dice claramente de que si usted encuentra que una norma infraconstitucional, es decir, que no pertenece al bloque de constitucionalidad, ofrece una protección mayor de un determinado derecho, bueno, pues simplemente se va a usar como complemento de lo que dice la Constitución. Es decir, la Constitución no desecha, no rechaza de que si en una norma infraconstitucional un determinado derecho tiene una mayor protección, ¿por qué no hacerlo? Y a eso es que nos referimos, que esa regulación deberá hacerse es de manera legal, como dice el artículo 134.2, porque es la propia Constitución la que dispone que de manera legal se pueden regular los derechos fundamentales. Y el derecho a ser elegible es un derecho fundamental que está en el artículo 22. Por lo tanto, yo repito, no veo ninguna necesidad imperiosa de que sea a través de una reforma de la Constitución. No, sí se puede regular la ley 3318 de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que se regule el tema de la sustitución cuando sea electa una persona como candidata independiente, ya sea a diputado, diputada, ya sea alcalde, alcaldesa, regidor, regidora, director distrital, vocal e incluso a presidente y vicepresidente. El tema es que de manera legal se puede hacer esa regulación sin tener que apelar a esa tediosa y difícil reforma constitucional, que aquí todos sabemos que siempre se ha hecho es para el tema del artículo 124, que es para el tema de la elección presidencial. Aquí muy rara vez se hace una reforma constitucional que no tenga que ver con el tema de la reelección presidencial. Así que vamos a estar atentos a esta situación. Yo creo que Participación Ciudadana no creo que tenga la razón. A lo mejor, si ellos me demuestran que yo estoy equivocado, pues yo seré el primero en levantar la mano y admitir humildemente que estoy equivocado, pero yo no creo que esté equivocado porque aquí yo estoy citando los textos legales que me dicen a mí de que no es necesaria esa reforma a la Constitución, porque solamente usted tiene que irse solamente al artículo 77 de la Constitución, al 74.1 y 74.2 de la misma Constitución, al 22 de la Constitución y al artículo 7.5 de la ley 137.11, y les va a decir claramente que no, que perfectamente se puede hacer esa regulación a través de la ley. Así que gracias por su atención y será hasta una próxima entrega. Buenas tardes.